vida y de trabajo. La pregunta es, ¿por qué entonces el franquismo impuso la monarquía? ¿Por qué entonces no se ha pedido todavía opinión al pueblo español sobre si quiere vivir en una monarquía parlamentaria o en una república popular? ¿Por qué entonces siguen mandando las 1.400 familias de siempre? No hay vivienda, pero 185.000 pisos son propiedad de fondos buitre, entre ellos CaixaBank, la principal entidad bancaria de este país, pero también Blackstone, un fondo buitre sionista. ¿Y quién está controlando eso? Trabajar y luchar por la República es luchar por unas condiciones dignas para la mayoría trabajadora de este país. El mundo está acuciado. Asistimos a una guerra permanente entre imperialistas. ¿Por qué todavía no se ha denunciado el convenio hispanoamericano de 1953? Un convenio firmado por el franquismo que ha condenado a nuestro país a tener 2 bases militares que se han utilizado para agresiones a otros países. ¿Por qué todavía seguimos en la OTAN? Cuando el gobierno se comprometió a 3 condiciones, el gobierno de entonces, el de Mr. X, ese que va dando consejos, Felipe González, ese gobierno se comprometió a 3 condiciones que ha incumplido completamente. Luchar por la República es luchar por los derechos populares. Volvemos a insistir una vez más, España mañana tiene que ser republicana si no queremos entrar en este vorágine de guerra, de confusión, de conflicto. España mañana será republicana. La indemnización media por despido improcedente en este país era de 11.500 euros. El año pasado, con unos sueldos se supone que mayores, había bajado a 7.500. Conviene saber que el pasado 20 de octubre se reunió una mesa de diálogo social para establecer una indemnización menos sangrante en el caso de despido improcedente. Y se hizo así porque lo exigía un tribunal de la Unión Europea. Pues bien, 2 días después, el día 22 de octubre, el representante de la patronal se iba de la mesa de negociación. Conviene saber que según datos de comisiones obreras, al año, se hacen 2,5 millones de horas extras no pagadas a la semana, lo que supone un beneficio conjunto para las empresas de casi 3.400 millones anuales. Conviene saber que, en definitiva, el diálogo social con una patronal que lo quiere todo, pues no sirve más que para eso, es decir, perder los nervios, perder la paciencia. Conviene saber que hace unas semanas fueron puestos en libertad, por fin, 6 compañeros, los famosos 6 de la Suiza, que han estado más de 6 meses en régimen penitenciario por hacer actividades laborales, sindicales. Pero lo que no sabe la gente es que el juez que condenó es el mismo juez que llevó a los que se oponían al servicio militar a la cárcel. Es el mismo juez que se abstuvo de entender de un accidente de barco que desprendió toneladas de petróleo porque la empresa para la que trabajaba ese barco era Endesa. Conviene saber que hay jueces en este país que han puesto una fianza de 60.000 euros a trabajadores, a sindicalistas, para no ir a la cárcel. Conviene saber que estamos viviendo una vuelta atrás de esa minoría que nos ha venido explotando desde que el franquismo
evitó la ruptura democrática, conviene saber, en definitiva, que no se trata solo del color de una bandera. Se trata de recuperar la democracia que nos negó la oligarquía de este país tras una guerra civil que ganaron con el apoyo de los nazifascistas. Conviene recordar que debemos recuperar la democracia real, después de que un asesino, el último dictador fascista de Europa, Francisco Franco, designara al rey emérito, entre comillas, como su sucesor a título de rey. O se rompe con el franquismo, o se rompe con este régimen, o seguiremos sin contar nada en nuestro país, por más que los intereses que teóricamente deba defender el Estado sean los de la mayoría. Insistimos una y otra vez, España debe ser republicana y los republicanos no renunciamos ni renunciaremos a esta lucha. El llamado escudo social que acaba de aprobar el gobierno ha costado 5.000 millones de euros. Pues bien, conviene saber que los beneficios de las empresas del IBEX 35, es decir, las 35 mayores empresas de este país, han obtenido el año pasado un beneficio de 74.000 millones de euros. Más de 9 veces más. Este es el país de la monarquía, un país donde la diferenciación social es cada vez más grande, donde la diferencia entre las condiciones de vida de esa minoría, esas 1.400 familias que gobiernan de verdad España, son cada vez mayores de las que vive la mayoría social. La vivienda es un problema para millones de jóvenes. Es algo que los jóvenes trabajadores desde hace muchos años. Pues tenemos que saber que estamos, a pesar de que la vivienda está creciendo, el número de viviendas que se construyen, estamos acercándonos al precio que tenía la vivienda en el llamado boom en 2006. No sé si los jóvenes recordarán aquello, porque es poquito después de las Torres Gemelas, como dicen los jóvenes, pero aquello supuso una crisis brutal para las clases trabajadoras, un crack que tuvo que pagar nuestra clase de 100.000 millones de euros, oficialmente, según el Banco de España, 60.000 millones de euros, una gran parte de ellos sacadas del fondo de las pensiones. Estas son las cosas que se callan. Como se callan que en este país hay 1.300.000 trabajadores en prácticas o con becarías, 900 y pico mil de ellos no cobran un solo euro, ni un solo euro por el trabajo que hacen. Desde octubre del 2022 hay firmado un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos. Ese acuerdo todavía no se ha hecho ley, porque la minoría oligárquica y la minoría fascista del PP y de Vox van a evitar que se llegue a plasmar en una ley. Entre tanto, cientos de miles de jóvenes, sobre todo, trabajan por la patilla, que se decía antes. Trabajan sin cobrar ni un euro, ni siquiera se les paga el transporte o la alimentación. Esta es la realidad de este país y eso tiene que ver con el régimen que nos gobierna, porque este régimen es el mismo del tardofranquismo, es el mismo que ha venido negándonos los derechos sociales y laborales, a los que hemos tenido que conquistar con nuestra lucha. Y ahora ha puesto la marcha atrás. Combatir por nuestros derechos no lo debemos separar
de combatir por un régimen democrático y popular. La última vez que se pidió al pueblo español elegir entre monarquía o república, el pueblo no tuvo ninguna duda. Nació la Segunda República Española, que asesinaron los franquistas después de una guerra civil por la que contaron con el apoyo del nazifascismo. Y ese criminal, Francisco Franco, designó su sucesor a título de rey al llamado emérito, entre comillas, que ahora pasa sus días en una monarquía petrolífera, de vez en cuando viene a España a patronear el bribón. Esa es la realidad y no podemos separar las dos realidades, la económica y social de la política. Por eso los republicanos salimos a la calle, aunque llueva, aunque truene, aunque la confusión domine, porque o combatimos el régimen o aceptamos la explotación sin ninguna protesta. Y la historia nos demuestra que cuando hemos avanzado lo hemos hecho mediante la lucha. España mañana será republicana. Las buenas que tiene este invento del diablo es poder refrescar la memoria. Os voy a leer lo que ponía en la papeleta del referéndum de la OTAN. En la misma papeleta de voto. Esto las generaciones jóvenes no lo saben porque ha habido mucho interés en ocultarlo. Decía así: el gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos. Primero, la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. Segundo, se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en el territorio español. Tercero, se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Pregunta: ¿considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? ¡No! Ninguno de estos tres compromisos se ha cumplido. Alguien puede decir: hombre, de tránsito, almacenamiento y tal, de las bombas nucleares, puede ser. Pero lo cierto es que no existe ninguna forma de verificarlo. Y lo cierto es que ya ocurrió en 1966 que chocaron dos aviones de la USAF y cayeron 4 bombas nucleares en el término municipal de Palomares, en Almería. Entonces también se decía que no pasaban bombas nucleares por España. Ahora estamos en un periodo de guerra, un periodo en el que el sionismo criminal ha venido y sigue llevando a cabo un exterminio del pueblo palestino a ojos vista de todos. Y no hay ninguna garantía de que no se hayan utilizado las bases yanquis en nuestro país para llevar armamento al ejército criminal sionista. Seguimos insistiendo, está bien oponerse a la guerra, está bien el no a la guerra de Pedro Sánchez, que al menos ha demostrado una dignidad que no han tenido muchos de sus colegas europeos. Pero hace falta más, porque el año pasado el gasto militar aumentó un 43% y se aprobaron 8.000 y pico millones de euros más para armamento. Y mientras sigamos en el bloque de la OTAN, mientras no se denuncie el acuerdo hispano-yanqui, la utilización de nuestro suelo y de nuestro ejército para agresiones a otros países no está descartada. El fascismo agacha la cabeza. Los dirigentes de Vox, sobre todo, fieles seguidores, ratas de Donald Trump, callan estas verdades. Pero las tenemos que decir muy alto, porque cuando el imperialismo se prepara para la guerra, hacer una política de paz es hacer una política activa contra la guerra imperialista. Por eso decimos: guerra a la guerra imperialista. España, mañana. El rey actual
el hijo o el padre del rey actual, fue designado rey por Franco. Por lo tanto, luchar contra el franquismo, luchar contra el fascismo, luchar por la paz y contra la guerra imperialista en España es luchar por la República. ¡Viva la República! ¡Viva! España mañana será republicana. ¡España! Para reconquistar la dignidad, los derechos y las libertades que la oligarquía dominante nos niega sistemática y violentamente, así como para afrontar y solucionar los graves problemas económicos que este régimen nos impone. Para ello, se sirve tanto de la explotación laboral y la miseria económica como la difusión del racismo, el fascismo y la discriminación de minorías varias, sembrando el desconcierto, el enfrentamiento y la confusión entre las clases trabajadoras. Pero la realidad se nos impone cada día. Nuestra clase, la clase trabajadora, no necesita que nadie le hable de la explotación laboral que sufre desde que se incorpora al mercado laboral hasta que alcanza, agotada, mentalmente y físicamente destrozada, la merecida jubilación. Nuestra clase no necesita que nadie le explique la insoportable situación de la vivienda, convertida ya oficialmente en una mercancía de lujo con la colaboración activa de las instituciones públicas. Cada día, los trabajadores y las trabajadoras se enfrentan con una situación económica que nos dicen que va como un cohete por arriba, pero que en nuestra economía diaria, doméstica, se evapora en cuanto intentamos cubrir las necesidades más básicas. Nuestra clase no necesita que nadie le cuente los peligros que conlleva la privatización de las pensiones, de la sanidad, del transporte público o de la educación, porque cada día sufrimos las consecuencias de nuestras propias carnes. Como tampoco necesitamos que nos digan qué consecuencias tiene la sumisión del país a alianzas internacionales que funcionan como verdaderas organizaciones terroristas, exportando guerras y protegiendo a genocidios, como vemos en Ucrania, Palestina, Cuba o Venezuela. Todos estos problemas, verdaderas crisis sociales, son ignorados por las instituciones políticas del régimen del 78. Estas, en el mejor de los casos, se limitan a anunciar medidas paliativas, sin verdaderos efectos, porque no pueden abordar la verdadera raíz del problema, que es la relación del poder económico sobre la que se sostiene toda la estructura política y social impuesta en el pacto entre las fuerzas fascistas y reformistas que conocemos como transición. Nadie tiene que explicarnos que el régimen implantado en 1978 resuma corrupción, especulación, explotación laboral y desigualdad social, porque cada día sufrimos sus efectos. Por eso, la única salida posible pasa por la ruptura completa con todo lo que implica este modelo, y evidentemente caducado y podrido, que solo se mantiene en pie gracias a una estructura legal, económica, mediática y política al servicio de una oligarquía cada vez más reducida, pero al mismo tiempo cada vez más insaciables. Una estructura que, sin embargo, no es tan poderosa como podría parecer, y que solo necesita el empuje de unas clases populares decididas a la ruptura para venirse abajo. Esa ruptura solo puede ser democrática, porque tiene que implicar a la mayoría del pueblo trabajador. Solo puede ser republicana porque no podemos seguir siendo un pueblo tutelado, sino una sociedad madura y responsable de sus propias decisiones a todos los niveles. Solo puede ser una ruptura con altura de miras, hacia adentro y hacia afuera de nuestras fronteras, respetuosa con los pueblos del Estado y de todo el mundo. Y solo puede ser una ruptura radical y decidida a atajar de raíz la desigualdad y el desequilibrio económico que nos convierte en carne de cañón para las guerras y para las empresas de los ricos. Por todo ello, este 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, deseamos visibilizar que esa ruptura es posible, que hay voluntad de hacerla realidad y que nuestra clase, la clase trabajadora, nunca ha bajado los brazos en la lucha por su dignidad y sus derechos. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Viva, ¡viva la República! ¡Viva! 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 ¡España mañana! ¡Será republicana! ¡España mañana! ¡España mañana! ¡Será republicana! ¡España mañana!